La sintaxis de la lógica nos va a permitir construir las frases a partir del léxico que hemos definido anteriormente. La lógica proposicional se define en términos de unas construcciones que se llaman fórmulas bien formadas. Esas construcciones se hacen de manera recursiva. Este concepto de recursión es muy importante en computación. Es uno de los elementos fundamentales del core científico de la computación. Cuando estemos programando vamos a hacer funciones recursivas. ¿Qué significa hacer una definición recursiva aquí de manera sencilla? Que vamos a hacer construcciones sencillas, vamos a hacer unas construcciones elementales a partir de los símbolos, las letras proposicionales y los conectivos lógicos, y esas construcciones van a volverse elementos básicos para construir nuevas sentencias, nuevas frases un poco más complejas. Esas construcciones que se vuelven complejas las vamos a volver a ver como si fueran construcciones sencillas y las vamos a poder meter de nuevo en construcciones un poco más grandes, y así sucesivamente vamos a ir construyendo hacia arriba a partir de construcciones que hemos ido haciendo. Es lo que se define de manera recursiva, es decir, vamos a hacer una definición en términos de ella misma. Vamos a definir las fórmulas bien formadas en términos de fórmulas elementales y fórmulas bien formadas que van a permitir construir fórmulas bien formadas. Esta es la definición formal de la lógica proposicional, de la gramática de la lógica proposicional. Entonces vamos a decir que una fórmula está bien formada, es una fórmula bien formada, si la fórmula solamente se compone de un símbolo o una letra proposicional. Recordemos que los símbolos y las letras proposicionales son aquellos: el bottom, el top, las letras proposicionales P, Q, R, S, con su índice o no. Entonces, si solamente ponemos una de ellas, esa va a ser una fórmula bien formada. Si consideramos eso como fórmula bien formada y tenemos cualquier fórmula bien formada, nosotros podemos negar esa fórmula bien formada. Le ponemos la negación primero, lo ponemos entre paréntesis, ponemos la fórmula bien formada que pudo haber sido construida con estas reglas que estamos dando, y ahí la noción de recursivo. Esa fórmula bien formada, si la ponemos entre los paréntesis y le ponemos un negado al principio, también va a ser una fórmula bien formada. Si nosotros suponemos que una fórmula bien formada es F1 y tenemos otra fórmula bien formada F2, estamos hablando de que son fórmulas bien formadas, entonces podemos construir nuevas sentencias a partir de esas fórmulas bien formadas. ¿Cuál? La que combinamos la fórmula bien formada 1 con la fórmula bien formada 2, conectándolas con el operador, con el conector lógico O, conectándolas con el conector lógico I, conectándolos con la implicación o conectándolos con la equivalencia. Por eso hablábamos de que estos son los elementos mínimos, son los operadores mínimos que nosotros podemos utilizar, y los paréntesis nos van a decir cómo estamos organizando las cosas. Entonces, así es como vamos a construir las sentencias en la lógica. A partir de frases que van a ser fórmulas bien formadas, podemos construir fórmulas bien formadas. He ahí la noción de recursión, definirse en términos de sí mismo. Bueno, siguiendo la noción de fórmula bien formada, pues podemos verificar si algunas secuencias de estos símbolos, de estas unidades mínimas que tenemos, están definiendo una fórmula bien formada, siguiendo esos tres principios reguladores: el 0, una letra proposicional, o estar metido entre paréntesis antecedido por una negación, o estar entre paréntesis siendo combinado con uno de los conectivos y o implicación o equivalencia. Veamos aquí este ejemplo, la fórmula 1. Vemos acá, nos toca ir de adentro hacia afuera. Esto es de lo importante, los paréntesis para eso sirven, para ir de adentro hacia afuera, nos van a dar el orden. Entonces empecemos de adentro hacia afuera evaluando. Entonces, una letra proposicional es una fórmula bien formada, por lo tanto ponerla entre paréntesis y antecederle un operador de negación también es una fórmula bien formada. Una letra proposicional es una fórmula bien formada. Combinar una fórmula bien formada con esta fórmula bien formada a través del conectivo lógico O también es una fórmula bien formada si la ponemos entre paréntesis. Entonces todo esto de aquí hasta acá es una fórmula bien formada. Ahora evaluamos el otro lado porque están al mismo nivel los paréntesis, entonces nos toca mirar este de este lado. Una letra proposicional es una fórmula bien formada, una letra proposicional es una fórmula bien formada. Combinar dos fórmulas bien formadas a través del conector lógico I es una fórmula bien formada si lo metemos entre paréntesis. Se está cumpliendo, entonces todo esto es una fórmula bien formada. Como todo esto también es una fórmula bien formada, combinarlas a través de la equivalencia es una fórmula bien formada si la metemos entre paréntesis, y aquí tenemos los paréntesis que se corresponden. Entonces toda esa fórmula es una fórmula bien formada. Veamos acá esto, entonces nos toca ir de los paréntesis más internos hacia los más externos. Uno de los más internos es este, entonces tenemos que una letra como la S es una fórmula bien formada,
Q es una fórmula bien formada, combinarlas con la implicación metidas entre paréntesis es una fórmula bien formada, por lo tanto todo esto es una fórmula bien formada. Poner una fórmula bien formada entre paréntesis y negarlo es una fórmula bien formada. Ahora miramos este paréntesis que está a ese mismo nivel, letra proposicional, fórmula bien formada, letra proposicional, fórmula bien formada, paréntesis, dos fórmulas bien formadas conectadas con la implicación, también es una fórmula bien formada. Vemos que este de acá es una fórmula bien formada, vemos que este de acá es una fórmula bien formada. Combinar esas dos fórmulas bien formadas con el conector lógico y es una fórmula bien formada si la ponemos entre paréntesis, nos corresponde en este paréntesis hasta aquí y acá, entonces es una fórmula bien formada, todo esto desde aquí hasta acá. Ahora eso es una fórmula bien formada, meterla entre paréntesis y negarla también es una fórmula bien formada. Por lo tanto, todo esto es una fórmula bien formada. Caso contrario, sucede en estos ejemplos, acá tenemos una letra proposicional, es una fórmula bien formada, pero no la estamos conectando con otra fórmula bien formada. Démonos cuenta que aquí no tenemos fórmulas bien formadas. Tenemos símbolo conector con símbolo letra proposicional, que es fórmula bien formada, pero nos falta una fórmula bien formada a la izquierda de este conector lógico I. Por lo tanto, esto no es una fórmula bien formada. Si miramos este de acá, vemos una situación muy similar a la anterior. En este caso tenemos que el conector lógico O está antes de las letras proposicionales, debería estar en esta posición, por lo tanto podemos decir que como no está conectando dos letras proposicionales, no es una fórmula bien formada. Situación similar pasa aquí donde las letras proposicionales están antes del conector lógico implicación, el conector lógico implicación no está conectando nada, por lo tanto esto no es una fórmula bien formada. Como nota a pie de página, en algunas formas de escribir existe la notación polaca, hay una notación prefijo, hay una notación posfijo. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos poner el operador antes o después, pero en la definición que nosotros seguimos en este libro, los conectores lógicos tienen que estar en la mitad y conectando dos fórmulas bien formadas que están encerradas entre paréntesis. O puede ser una fórmula bien formada cerrada por paréntesis con la negación. Recordemos que esas son las únicas formas de decir que algo es una fórmula bien formada. Ser letra proposicional, estar encerrada entre paréntesis siendo negada, o estar encerrada entre paréntesis conectándose a través del o y implicación o equivalencia.